Supercrack Estrella presenta. China quiere una máquina de chips de los holandeses que estará dispuesta por tenerla. Esta desconocida máquina decidirá la guerra de los microchips, y China no puede copiarla. ¿Tiene Holanda la llave de la fabricación mundial de microchips? ¿Qué estaría dispuesta a realizar China por conseguir esta máquina? Comprarla no puede. Holanda y Estados Unidos dijeron que ni por todo el dinero del mundo se vende. Atacar a este país suena descabellado, pero China necesita de esta máquina para poder ser la primera potencia del mundo. Está claro que atacar a Holanda, eso parece imposible porque Holanda es un país de la OTAN. Robar la tecnología con sus espías, esto es más posible, pero el lugar donde está la máquina es una fortaleza impenetrable. Aún así China pondrá todo para tenerla. Una posibilidad que tiene China, será una tecnología ultra secreta que solo tiene China, serían los robots T-1000, como los de la película Terminator 2, un super espía robot que pueda infiltrarse en esta fábrica de Holanda durante meses y robar su tecnología. Científicos de China anunciaron sus importantes logros en torno a la creación de un metal líquido extremadamente maleable y autopropulsado, material similar al que compone el robot T-1000 del famoso film de ficción Terminator 2. Si bien los científicos no han avanzado tanto como para recrear a este temible robot, el nuevo estudio acerca esta posibilidad tras crear el material del que estaba hecho la legendaria máquina de exterminio, el metal líquido. El uso de este nuevo metal maleable y autopropulsado promete crear mecanismos basados en metal líquido mucho más parecidos a los seres vivos, ya que los distintos componentes de los sistemas podrán moverse de manera autónoma y comunicarse entre sí para formar nuevos circuitos como si se tratasen de células vivas de un ser vivo. Todo esto es posible gracias a la capacidad de cambiar de forma y moverse, al contrario que los dispositivos actuales, fabricados con componentes en estado sólido. La autopropulsión se debe a la química, donde los científicos cambiaron las concentraciones de componentes ácidos, bases y sales para permitir que este metal líquido fuera capaz de moverse por el agua de forma autónoma incluso cambiando de forma. Los chinos disponen de la tecnología para fabricar robots humanos espías. Estos robots podrían ser usados para robar la tecnología secreta de esta máquina que está en Holanda. Algunas de las máquinas más importantes de la industria tecnológica se fabrican junto a campos de maíz en los Países Bajos. Holanda, el gobierno de Estados Unidos está tratando de asegurarse de que no terminen en China. Beijing ha estado presionando al gobierno holandés para que permita a sus empresas comprar ASML Holding ASML menos 0,50%. El producto estrella de NB, una máquina llamada Sistema de Litografía Ultravioleta Extrema que es esencial para fabricar microprocesadores avanzados. Las máquinas únicas de 180 toneladas son utilizadas por empresas como Intel Corp. Inc. menos 0,60%, Samsung Electronics de Corea del Sur Co. y líder de Apple C. Proveedor Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. para fabricar chips en todo, desde teléfonos inteligentes de última generación y equipos celulares 5G hasta computadoras utilizadas para inteligencia artificial. China quiere las máquinas de $150 millones para los fabricantes de chips nacionales, por lo que el gigante de teléfonos inteligentes Huawei Technologies Co. y otras empresas tecnológicas chinas pueden depender menos de los proveedores extranjeros, pero ASML no ha enviado ni uno solo porque los Países Bajos, bajo presión de Estados Unidos, están reteniendo una licencia de exportación a China. La administración Biden ha pedido al gobierno que restrinja las ventas debido a preocupaciones de seguridad nacional, según funcionarios estadounidenses. La postura es un vestigio de la Casa Blanca de Trump, que primero identificó el valor estratégico de la máquina y se acercó a los funcionarios holandeses. Washington ha apuntado directamente a empresas chinas como Huawei y también ha tratado de convencer a los aliados extranjeros para que restrinjan el uso de equipos de Huawei, por preocupaciones de espionaje que Huawei dice que son infundadas. La presión dirigida a ASML y Holanda es diferente, representando una forma de daño colateral en una guerra fría tecnológica más amplia entre Estados Unidos y China. El presidente ejecutivo de ASML, Peter Wennink, ha dicho que las restricciones a la exportación podrían ser contraproducentes. Cuando se trata de cuestiones de seguridad nacional específicas, los controles de exportación son una herramienta válida, dijo en un comunicado. Sin embargo, como parte de una estrategia nacional más amplia sobre liderazgo en semiconductores, los gobiernos deben pensar en cómo estas herramientas, si se usan en exceso, podrían frenar la innovación a mediano plazo al reducir la I+D. Dijo que en el corto a mediano plazo, es posible que el uso generalizado de controles de exportación podría reducir la cantidad de capacidad global de fabricación de chips, exacerbando los problemas de la cadena de suministro.
El cabildeo de Estados Unidos ha tensado las relaciones chino-holandesas. Los funcionarios chinos preguntan regularmente a los funcionarios holandeses por qué no otorgan una licencia que permita a ASML enviar las máquinas a China. Según personas familiarizadas con el asunto, el entonces embajador de China en los Países Bajos dijo a un periódico holandés el año pasado que las relaciones comerciales se verían dañadas si no se permite a ASML enviar sus máquinas avanzadas a China. Menos de un mes después de la toma de posesión de Biden, su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, habló con su homólogo holandés sobre lo que la Casa Blanca llamó la estrecha cooperación de tecnologías avanzadas de los dos países. Los funcionarios estadounidenses dicen que las continuas limitaciones en los negocios de ASML con China estaban en la parte superior de la lista de tareas pendientes de Sullivan. La presión de Estados Unidos comenzó bajo la administración Trump. Charles Kupperman, un asesor adjunto de seguridad nacional en ese momento, invitó a diplomáticos holandeses a la Casa Blanca en 2019. Los buenos aliados no venden este tipo de equipos a China, recordó haberles dicho. Dijo que señaló que las máquinas ASML no funcionarían sin componentes estadounidenses y que la Casa Blanca tenía la autoridad para restringir las exportaciones de esas piezas a los Países Bajos. Eso actualmente no está sobre la mesa dentro de la Casa Blanca de Biden, dicen personas familiarizadas con el asunto. Estados Unidos está tratando de formar alianzas de países occidentales para trabajar conjuntamente en los controles de exportación, dijeron personas familiarizadas con el tema. La medida también podría tener ramificaciones más allá de ASML, lo que afectaría aún más a las líneas de suministro de semiconductores que ya están bajo tensión en todo el mundo. ¿Qué cree que significa el cuello de botella para el futuro de la industria de los chips? ASML se separó del conglomerado holandés Royal Philips NV en la década de 1990, tiene su sede en la bucólica Veldhoven, cerca de la frontera belga, se especializa en fotolitografía, el proceso de utilizar la luz para imprimir en superficies fotosensibles. La fotolitografía es clave para los fabricantes de chips, que utilizan la luz para dibujar un tablero de ajedrez de líneas en una oblea de silicio, luego graban esas líneas, como un cuchillo que talla en madera, pero con productos químicos. Los cuadrados de silicio restantes se convierten en transistores. Cuantos más transistores haya en una pieza de silicio, más potente será el chip. Una de las mejores formas de empaquetar más transistores en silicio es dibujar líneas más delgadas. Esa es la especialidad de ASML. Sus máquinas imprimen las líneas más finas del mundo. Las máquinas, que requieren 3 Boeing 747 para enviarse, utilizan un láser y espejos para dibujar líneas de 5 nanómetros de ancho. Dentro de unos años, se espera que se reduzca a menos de 1 nanómetro de ancho. En comparación, una hebra de cabello humano tiene 75.000 nanómetros de ancho. La escasez global de chips está afectando la rapidez con la que podemos sacar un automóvil del lote o comprar una computadora portátil nueva. WSJ visita una planta de fabricación en Singapur para ver el complejo proceso de fabricación de chips y cómo un fabricante está tratando de superar la escasez. Competidores como Canon C. y Nikon Corp. fabrica solo herramientas de fabricación de chips de generaciones anteriores. Intel, Samsung y TSMC, reconociendo el papel clave de la tecnología en el avance de la potencia informática, adquirieron participaciones en el capital de la empresa holandesa en 2012. ASML espera fabricar 42 de sus máquinas más avanzadas este año y 55 el próximo. China representó el 17% de las ventas totales de ASML en 2020, sin embargo, esas ventas involucran máquinas de generaciones más antiguas. Los analistas dicen que sin las máquinas más avanzadas de ASML, los fabricantes de chips chinos no pueden fabricar chips de vanguardia hasta que las herramientas de fabricación nacional se pongan al día. Wen Ink, director ejecutivo de ASML, dijo a los analistas que las restricciones para vender a China no han afectado el negocio porque la demanda de otros lugares es muy alta. ASML en 2020 registró ventas de alrededor de $16.5 mil millones y una ganancia de alrededor de $4.1 mil millones. El precio de sus acciones se ha multiplicado por 7 en los últimos 5 años. Una estimación de que China está al menos a 10 años de igualar la tecnología de ASML llevó a la administración Trump a comenzar a presionar a los holandeses para que prohibieran las exportaciones. Esto es en nuestro interés mutuo de seguridad nacional, dijo Nasagnik Akhtar, un funcionario del Departamento de Comercio de la administración Trump, a sus homólogos holandeses. La pregunta es ¿qué hará China por tener esta máquina? Como una empresa holandesa y 2 alemanas se convirtieron juntas en líderes del mercado mundial de máquinas para la producción de supermicrochips.
cada vez más pequeño, cada vez más rápido. Desde la invención de los microchips, ese ha sido el objetivo de los fabricantes. Eso significa que cada vez más transistores son integrados en la misma superficie. Los transistores son los elementos de computación de los ordenadores, por lo que su densidad aumenta la potencia de computación, y son extremadamente pequeños. El teléfono celular iPhone 11 contiene 7.000 millones de transistores que realizan billones de cálculos por segundo. En algún momento, sin embargo, no va más, la ley de Moore, un dogma de la industria de los chips, según el cual el número de transistores en una misma superficie se duplica cada pocos meses, alcanza sus límites físicos, hasta que nuevas tecnologías, tales como las biocomputadoras o los ordenadores cuánticos, salgan al mercado. La industria está sujeta a esos límites físicos, pero como la inteligencia artificial y la realidad virtual exigen rendimientos cada vez mayores, se necesitaba una nueva herramienta para montar aún más transistores en una misma superficie con la técnica actualmente a disposición. Tecnología de empresas alemanas medianas. ASML, un fabricante holandés de sistemas de litografía, y dos empresas alemanas, el Grupo Óptico 6 y el fabricante de láser Strumpf, han desarrollado conjuntamente una herramienta de ese tipo, el iluminador NXE 3400B de litografía ultravioleta extrema, EUTF, que pesa 180 toneladas y cuesta alrededor de 120 millones de euros. Su tecnología láser genera una luz ultravioleta extrema con la que se pueden producir chips mucho más potentes que hasta hace poco. Para fabricar algo tan diminuto como el procesador de un iPhone, se necesita un robot de 180 toneladas, y los únicos que pueden fabricarlos son unos holandeses que se han destapado como un actor crítico en la industria. El problema es que no las fabrica cualquiera. Si el mundo está inmerso en una escasez brutal de componentes tecnológicos producida por una excesiva concentración de la capacidad de producción de chips de última generación en muy pocas manos, aquí nos encontramos con un embudo todavía mayor. Solo hay una empresa que tiene el conocimiento para crearlas, no es ni Samsung, ni Intel, ni ninguna multinacional china o estadounidense, tienen denominación de origen europea, son obra de un grupo de holandeses que están ubicados en las afueras de la ciudad de Eindhoven y trabajan bajo el nombre de ASML. Tras estas siglas se esconde un antiguo apéndice de Philips, que cortó la relación con su matriz hace décadas y cobró vida propia. A día de hoy es un eslabón insustituible en la cadena de esta industria y una de las referencias de un viejo continente, ávido de referentes para no perder el tren tecnológico ante Estados Unidos y una China descabalgada. Siempre tenemos en la boca empresas como Intel, TSMC, Samsung o GlobalFoundries, pero la realidad de ellas es bastante turbia si enfrentamos la objetividad contra la necesidad. Aunque ellas son las que crean las obleas, realmente no dominan la fabricación de chips mundiales. Ese privilegio lo tiene una empresa europea que es la que sienta precedente y la que marca el ritmo de todo el sector de los semiconductores a nivel mundial. ¿Sabes de quién hablamos? De ASML. La cadena de suministro es larga cuando se trata de crear obleas y con ello chips, desde los proveedores de arena de silicio, pasando por las máquinas que filtran dicha arena, sin olvidar las empresas que crean las máscaras y por supuesto las que crean dichas obleas. Son estas las que se llevan las alabanzas y críticas cuando algo no sale bien, cuando hay retrasos, pero aunque para crear un chip hay una cantidad de marcas detrás increíble, la realidad de la industria es que las más populares dependen en su gran mayoría de un único proveedor para darles vida. ASML. ¿Cómo convertir a una empresa en el mayor monopolio de chips? Si el mundo se está moviendo hacia adelante, es probable que nosotros estemos detrás, tan directo como humilde y a la vez tan realista que asusta. Esa es la realidad que enfrenta actualmente a todos los fabricantes de obleas del mundo con un supergigante que puede terminar con una industria de un plumazo. ASML es actualmente la empresa más grande de fabricación de maquinaria para la grabación de las obleas del mundo, ni siquiera Intel le hace sombra y ha sucumbido a su tecnología. Esta empresa con sede en Holanda y para ser más concretos en Veldhoven marca el ritmo de la tecnología más puntera del momento. Cuando el año que viene tengamos en la mano un APU de Intel o AMD con EUF, hay que pensar que ASML es el artífice de tal tamaño rendimiento en nuestros hogares, y como eso, memorias RAM, SSD y cualquier producto que necesite de un chip específico del más alto rendimiento. Todo lo que hemos hablado aquí en Arsone sobre la tecnología EUF se debe a ASML. Actualmente es una de las empresas mejor valoradas, no solo de Europa, sino del mundo, ya que es la punta de lanza de toda una industria. La escasez de chips en el mundo es una realidad, nos estamos quedando sin semiconductores, y claro, las consecuencias se hacen cada vez más claras.
Los lanzamientos de la red 5G se retrasan, Subaru ha cerrado temporalmente una planta en Japón, Apple está preocupado por los problemas de producción y encontrar nuevas PlayStation 5 es una misión imposible. Este déficit en sí muestra la asombrosa ubicuidad de estos dispositivos en la actualidad y la complejidad de sus cadenas de suministro. ¿Y quién tiene la llave de la fabricación mundial? Cualquiera pensaría que China, pero no, la empresa sin la que el capitalismo moderno no podría sobrevivir mucho tiempo es holandesa. La empresa, en su sede en Veldhoven, ASML ensambla máquinas de fotolitografía, que graban patrones de circuitos en obleas de chips utilizando luz de baja longitud de onda. Otras empresas también fabrican este tipo de máquinas, pero ASML controla más del 60% del mercado, de una industria de 425.000 millones de euros. ¿Por qué es tan importante? Es el único fabricante de la última y más precisa generación de máquinas para fabricar chips, que utiliza luz ultravioleta extrema. Es difícil pensar en otra empresa que sea a la vez tan importante y, sin embargo, tan desconocida para el público en general. Si ASML desapareciera mañana, nuestro estilo de vida móviles, teletrabajo, adicción a Netflix, compras online, almacenamiento en la nube, conducción inteligente de coches o el Internet de las cosas se detendría. El mundo en sus manos, el estatus singular de la empresa la coloca directamente en el camino de cualquier turbulencia económica o geopolítica que afecte a la industria de los chips. Por ejemplo, está atrapado en una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y curiosamente, tiene prohibida la venta al país asiático, que es el mayor consumidor mundial. En 2020, el país importó 543.000 millones de chips, por un valor de alrededor de 325.000 millones de euros. Su fabricante de chips de propiedad estatal, SMIC, se fundó en el 2000, pero ahora los procesos se han vuelto mucho más exigentes y necesitan las herramientas holandesas. La preocupación de Estados Unidos. Y claro, al gobierno de Estados Unidos le preocupa para qué podría usar China chips de vanguardia y qué tecnología de vigilancia podría instalar en cualquier dispositivo que venda al mundo. A causa de la presión norteamericana, los fabricantes dejaron de vender sus productos a Huawei. De manera similar, el EUF de ASML fue incluido en la lista de Wassenaar, un régimen multilateral que controla la exportación de tecnologías críticas a estados no miembros. Se entrevé que detrás de la prohibición de vender EUF a China no hay solo una preocupación por la seguridad nacional, sino también un acto de superación económica. El problema con China. La máquina de ASML se ha convertido entonces en un punto de estrangulamiento en la cadena de suministro de chips. Hoy en día, la fotolitografía es tan compleja que es difícil crear una empresa desde cero para fabricar estas máquinas. Aún así, siempre existe la posibilidad de que China consiga fabricantes de este tipo de maquinaria, volviéndose no solo autosuficiente, sino competitivo con ASML. Por todo esto China matará por tener esta tecnología al precio que sea. Son muchas las preguntas que surgen en torno a los problemas de suministro de microchips que afectan tanto a la industria automovilística en particular como al resto de fabricantes en general que dependen de los semiconductores para dar vida a sus productos. ¿Cómo es posible que nadie haya previsto esta escasez? Los gigantes de la automoción no podrían promover con todos los recursos de los que disponen la construcción de nuevas fábricas de microchips para garantizarse el suministro. Las fábricas de microchips, conocidas como fundiciones en el argot del sector, no tienen nada que ver con las tradicionales industrias. Su interior es más parecido al de un quirófano o un laboratorio de máxima seguridad, debido a que el proceso de producción de semiconductores es extremadamente delicado y muy sensible a cualquier mota de polvo que se cuele en su interior. Por tanto, las instalaciones para albergar estas actividades son extremadamente caras de levantar y requieren presupuestos de varios cientos de millones de euros. Súmese a ello el elevadísimo precio de la maquinaria de última tecnología necesaria para convertir las obleas de silicio, material base de toda la microelectrónica moderna, en microchips. Curiosamente, la empresa que fabrica estas máquinas, que utilizan todos los productores de microchips, es la holandesa ASML, con un coste de unos 120 millones de euros por unidad. Dichas máquinas emplean la fotolitografía ultravioleta extrema para esculpir algunos cientos de microchips en una oblea de unos 300 milímetros de diámetro, cada uno de los cuales puede llegar a contener miles de millones de transistores con un tamaño de unas pocas mil millonésimas de milímetro. Hacer funcionar esas instalaciones y esa maquinaria requiere personal muy cualificado y experimentado, lo que tampoco es barato.
Formar a estos técnicos para una nueva fábrica de microchips requiere, por tanto, mucho tiempo y recursos. Por ejemplo, TSMC, reputado fabricante de microchips taiwanés, anunció el año pasado la creación de una nueva fábrica en Arizona, la cual estaría operativa en 2024 tras un desembolso de $10.000 millones. En los procesos de grabado de los chips de silicio desempeña un importante papel la longitud de onda de la luz. Cuanto más cortas son las distancias entre las ondas, más rica en energía es la luz y más precisos y finos son los grabados de las estructuras. La luz del nuevo sistema tiene una longitud de onda de solo 13,5 nanómetros. Hasta ahora, la industria había estado trabajando con 193 nanómetros. Esa inmensa reducción permite producir estructuras con un tamaño de unos 5 nanómetros. Una comparación demuestra su pequeñez. Si se redujera un balón de fútbol a 1 nanómetro, sería como reducir la Tierra al tamaño de un balón de fútbol. Solo 6 dispone del conocimiento para producir los espejos necesarios para ello y solo Trumpf domina la tecnología para fabricar los correspondientes láseres. Ambas empresas son consideradas líderes del mercado global en su área. La industria mundial de los chips depende ahora de sus innovaciones. Pero ¿por qué los europeos han llegado a este dominio de la tecnología y no lo han hecho otros? Hay que remontarse a 1997, cuando la compañía empezó a experimentar con la luz ultravioleta para crear circuitos integrados. La idea ya se llevaba rumiando desde años atrás. En los 80, un grupo de científicos japoneses y estadounidenses, en el que estaban involucradas firmas como Intel, ya formularon una primera demostración de los beneficios que podía tener esta tecnología y en los años posteriores se fueron conquistando diversos hitos. La ventaja que proporciona esta fuente de luz, y no la que tradicionalmente utiliza la litografía, es una luz con una onda muchísimo más pequeña, lo que permite muchísima más precisión. La decisión de construir estas máquinas ha supuesto un desembolso en investigación y desarrollo de $8.000 millones para la compañía. Sin la colaboración y los millones de Intel, Samsung o TSMC, que a pesar de ser rivales colaboraron por el avance de la industria, no habría sido posible. Tiene más de 13.000 empleados, 30 edificios de oficinas, trabajadores de 102 nacionalidades, un salario competitivo, 40 días de vacaciones pagadas, ofrecen a sus trabajadores compra de acciones, plan de pensiones, seguros colectivos, subsidios de viaje y reembolso por gastos de reubicación. Todo esto solo dentro de Países Bajos. Eso sin contar con todas las ayudas a la instalación de sus nuevos empleados y las oportunidades de trabajo que ofrecen. Son tan grandes y avanzan a tal ritmo, que sus competidores japoneses no aguantan la carrera y se dice que actualmente ASML tiene más del 80% del mercado litográfico del mundo. Como vemos, es la historia de un gigante que tiene en vilo al mundo de los semiconductores. Sus avances son ampliamente esperados y definirán los chips futuros tanto de Intel como de Nvidia. Así es como ha llegado a donde está, y vistas las empresas que ha adquirido, no parece que nadie vaya a hacer sombra al gigante europeo ASML. Dada la situación, Beijing ha hecho de la financiación de su propia industria de semiconductores un pilar de su plan económico quinquenal de 1,2 billones de euros, que se suma a una inversión anterior de 7.600 millones en esta industria. Aunque las fábricas chinas producen muchos de los dispositivos electrónicos del mundo y son principalmente responsables del ensamblaje final, muchos de los componentes de alta tecnología, incluidos los semiconductores, todavía provienen del extranjero. Recordemos en el año 2014, Rothschild hereda una patente de semiconductores al desaparecer el MH370. La desaparición de 4 socios de una patente de semiconductores que viajaban en el MH370 de Malaysia Airlines convierte al famoso multimillonario Jacob Rothschild en el único propietario de la importante patente. 4 días después de que el vuelo MH370 desapareciese, una patente de semiconductores fue aprobada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos. La patente se divide en partes de un 20% entre 5 titulares. Uno de los titulares es la propia empresa, Freescale Semiconductor, de Austin, Texas, E.U. y los otros 4, empleados chinos de la compañía. Peidong Wang, Sijun Chen, Sijong Chen y Li Ying, todos ellos de la ciudad de Suzhou. Y todos ellos pasajeros del avión de Malaysia Airlines desaparecido el 8 de marzo, según Eternity. Si el titular de la patente muere, los demás titulares compartirán equitativamente los dividendos de la persona fallecida, siempre y cuando no se dispute en su testamento. Si 4 de los 5 titulares de la patente mueren, entonces el titular de la patente que queda con vida consigue el 100% de la patente.
Ese titular de la patente restante es la empresa Freescale Semiconductor. ¿A quién pertenece Freescale Semiconductor? La respuesta es: a Jacob Rothschild. El multimillonario británico es el propietario de la empresa Blackstone, la cual a su vez posee la compañía Freescale. Varias especulaciones en la red ya prestan atención a esta circunstancia. Los Rothschild son una dinastía de financistas y banqueros internacionales de origen judeo-alemán. La familia es desde el siglo XIX uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros de Europa. La desaparición del avión de Malaysia Airlines no hace más que crear una serie de preguntas que de momento no tienen respuesta. Es sumamente extraño que 20 ingenieros de una gran empresa de aplicaciones militares hayan desaparecido, de ellos 3 junto con otro socio fueran a patentar un chip que revolucionaría el nuevo orden mundial. Con la desaparición de estos ingenieros, la patente del chip ha pasado a una sola mano. El 25 de marzo, Intelliub News informó que con el MH370 ahora desaparecido Lord Jacob Rothschild adquirió una patente para un chip potente creado por esos 20 empleados de Freescale Semiconductor Ltd. A bordo MH370. El 24 de marzo, Freescale Semiconductor Ltd. confirmó que había varios científicos de alta tecnología, en concreto, 20 empleados de los 239 pasajeros a bordo del MH370, 12 de Malasia y 8 de China. Por respeto a las familias durante este tiempo difícil, no vamos a estar lanzando los nombres de los empleados que se encontraban a bordo del vuelo en este momento. Se trataba de personas con una gran cantidad de experiencia y conocimientos técnicos y eran personas muy importantes. Es, definitivamente, una pérdida para la empresa de gran importancia. En un informe detallado desde Malasia, se dice que Freescale lanzó lo que podría ser el microcontrolador más pequeño del mundo, se llamó la Kinesis KL02, mide 1,9 mm por 2 mm y contiene RAM, ROM y un reloj. A pesar de su diminuto tamaño, KL02 podría ser el armamento de guerra más potente de nueva generación. Ya se ha probado y se controla de forma remota. El CLO-2 se puede utilizar para emplear aviones no tripulados más pequeños que las moscas. Estos aviones no tripulados de pequeño tamaño supuestamente ya se han estado utilizando para enviar virus de un laboratorio clonado o drogas tóxicas instrumentales para la difusión de plagas, de virus y de enfermedades. Seguimiento de satélites espías a gran escala. El KL02 también podría ser inyectado a dispositivos como Google. El chip también es importante para el Pentágono para la creación de un guerrero humano robótico controlado. Se puede inyectar a prótesis biónicas para controlar los nervios y extremidades robóticas. Matar a los creadores de este chip para evitar cualquier fuga o la venta de la tecnología a los chinos y fuera del gobierno de Malasia sería una buena razón o hipótesis para la desaparición de los científicos. Es ampliamente conocido que China está en camino de hacer avanzar su tecnología en aplicaciones militares en caso de guerra. Este chip podría implantarse en los seres humanos para tener toda la información de una persona, si tiene antecedentes penales, sus cuentas bancarias, en una palabra con él se controlaría a los seres humanos completamente. Además a bordo había quien transportaba más de 400 millones de dólares en bitcoins. Los motores del avión Rolls-Royce Trent estuvieron emitiendo señales de cambios de altitud mientras el avión estuvo perdido pasando de 33.000 pies a 45.000 pies. Esta última altura es realmente extraña, salvo que atravesara la cordillera del Himalaya y terminara en Afganistán. Todo es una pura teoría de conspiración, pero el avión está en algún sitio o bien en pequeños pedacitos o secuestrado. Son especulaciones, pero hay demasiados factores para empezar a hacerse preguntas mucho más profundas. Pero China podría introducir espías robot para robar toda esta tecnología que está en los Países Bajos. Científicos crean un metal líquido que se comporta como el Determinator. El material, esperan, podrá ser utilizado para fabricar robots biomiméticos. Un grupo de científicos chinos logró crear un metal que se comporta de forma similar al del T-1000, el temible robot asesino interpretado por Robert Patrick en Terminator. El material, por supuesto, está lejos de tener la compleja maquinaria que requiere un robot como el de la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, pero puede ser manipulado con imanes y utilizarse para completar circuitos. Sus desarrolladores, incluso, apuestan a que algún día puedan crearse robots similares a los organismos vivos.
La Sociedad Americana de Química publicó un video sobre el metal en acción, además de un artículo titulado Magnetic Liquid Metals Manipulated in the Three-Dimensional Free Space, metales líquidos magnéticos manipulados en el espacio tridimensional. El proyecto fue llevado adelante por científicos de la Universidad de Beiyang en China. Los investigadores añadieron partículas de hierro a una gota de galio, indio y aleación de estaño sumergida en ácido clorhídrico. Una capa de óxido de galio se formó en la superficie de la gota, lo que redujo la tensión superficial del metal líquido, detalla el texto, añadiendo que esto es lo que le permite estirarse y moverse sin romperse. El material estirado verticalmente puede moverse horizontalmente con medio cuerpo en la solución y la otra mitad en el aire, lo que se asemeja a la naturaleza de un anfibio que camina erguido, explica el estudio. Por sus atractivas propiedades, este material presenta una plataforma fundamental y prometedora para que los metales líquidos desarrollen aún más la actuación multifuncional en el espacio libre y, finalmente, conduzcan a los robots blandos inteligentes y biomiméticos reconfigurables dinámicamente en el futuro. Estos robots serán tan humanos que podrían ser los nuevos espías chinos, capaces de entrar en instalaciones del más alto secreto. De hecho, en el avión desaparecido de Malasia estaban algunos de los mejores científicos de este metal líquido que se comporta como el determinador. Es posible que Estados Unidos estuviera muy interesados en secuestrarlos. Investigadores chinos tienen la intención de fabricar un robot de celosía de metal líquido que es capaz de recuperar su forma original tras ser deformada previamente. Si eres amante del cine y tienes cierta edad, seguro que recuerdas la imponente película Terminator 2, donde aquel villano icónico era capaz de transformarse en forma líquida e ir adoptando distintas formas y tamaños según las circunstancias. Quizás inspirándose en ese robot, ciertos investigadores chinos han desarrollado la primera red de metal líquido en el mundo, creando una serie de prototipos que vuelven a sus formas originales cuando son aplastados. Es un avance similar a otros metales líquidos que se están explorando. Este metal líquido está hecho de aleación de Field, que es una aleación fusible que se convierte en líquido a los 62 grados, y que se suele usar como refrigerante de metal líquido en ingeniería nuclear, pero no pensando en energía nuclear, sino en dar forma a este hipotético robot. Los investigadores han sido capaces de integrar este metal líquido con la impresión 3D, la fundición al vacío y el recubrimiento conforme. Tal como declara Pusan, profesor asistente de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas Thomas J. Watson, afirma que pasamos más de medio año desarrollando este proceso de fabricación porque este nuevo material de celosía es muy difícil de procesar, necesita encontrar los mejores materiales y parámetros de procesamiento. Para adelantar parte de su trabajo, han mostrado una serie de prototipos creados con este material que van recuperando sus formas después de ser calentados hasta el punto de fusión. Entre este tipo de prototipos que han mostrado junto a la investigación figuran antenas de malla tipo tela de araña, panales, balones de fútbol y siluetas de letras. Explican que en estado sólido este metal líquido es seguro y fuerte, y absorbe energía cuando se aplasta, y después de calentarse y enfriarse vuelve a su forma original, con lo que puede volverse a reutilizar una y otra vez. Lo que sí es sorprendente es que el objetivo final de este equipo de investigación es construir un robot de celosía de metal líquido, y del mismo ya han conseguido fabricar una mano. En un futuro podrán realizar un apocalipsis zombie con estos robots de material líquido duro, pero eso ya será otra conspiración de la que hablaremos. Los genios chinos que desaparecieron en el avión malayo hace 3 meses habían creado la base para hacer robots blandos entre las 239 personas que viajaban en el Boeing 777-200, vuelo MH370 de Malaysia Airlines desaparecido el 8 de marzo de este año. Estaban varios científicos chinos que podrían haber revolucionado la tecnología robótica con su patente de máquinas líquidas. Los genios desaparecidos, en una versión son Lei Xian, Jie Zhang y Liu Jing de la Universidad de Tsinghua en Beijing. Ellos habían dado los primeros pasos tentativos para hacer máquinas líquidas, como aparecen en la película Terminator 2. La clave estaría dada por la propiedad que los campos eléctricos tienen de modificar la fisonomía de este tipo de aleaciones. Sus primeros intentos en laboratorio lograron asumir diversas formas, moverse y luego transformarse en otras formas más o menos sin límite, y su trabajo iba a tener profundas implicaciones para el diseño de robots, máquinas innovadoras y la naturaleza de la fabricación tal y como la entendíamos hasta ahora. Mientras que el metal líquido más familiar es el mercurio tóxico, la creación de los jóvenes chinos era un líquido a temperatura ambiente y mucho más benigno. En concreto, se trata de una aleación de galio indio selenio, con un punto de fusión de alrededor de 10 C.
Tras la desaparición del equipo de físicos, toda la atención se ha volcado a quienes son los poseedores de la patente, ya que este invento puede ser utilizado para la refrigeración de los microprocesadores e incluso para técnicas de impresión de metal líquido. Antes de su desaparición, Lei Shen y su equipo estaban sin duda entusiasmados con las infinitas posibilidades, planeaban investigar los mecanismos para transformar el metal líquido en formas más complejas y experimentar con cómo podrían trabajar juntos en una máquina. El metal líquido a temperatura ambiente está emergiendo rápidamente como un material funcional importante en una variedad de áreas como la refrigeración de chips, la impresión en 3D o la electrónica impresa, etc., con diversas capacidades en los comportamientos eléctricos, térmicos y fluido. Tal fluido posee muchas propiedades interesantes que nunca habían sido anticipadas antes. En otra versión, los científicos desaparecidos y que también registraron una patente de metal líquido son Peidon Wang, Sijun Chen, Xion Chen y Lilin. Ambos equipos, a través de la aplicación de un campo eléctrico en los metales líquidos sumergidos en agua, habían logrado una serie de comportamientos complejos de transformación que aparecen en la aleación, tales como automontaje de una lámina de película de metal líquido en una sola esfera, rápidas gotas de metal que emergen separadas, autorrotación controlada y locomoción objetos de metal líquido adoptando formas de gusanos o lombrices para desplazarse. Mientras tanto, también se encontró que dos vórtices de agua separadas se indujeron y se arremolinaron cerca de la esfera de metal líquido en rotación. Además, se aclararon los efectos de la forma, tamaño, voltaje, orientación y geometrías de los electrodos para el control de los transformadores de metal líquido. Este tipo de eventos son difíciles de alcanzar actualmente en metal rígido o esferas líquidas convencionales. La titularidad de la patente revolucionaria. El 30 de enero de 2014 se presenta en la Universidad de Cornell un trabajo de los investigadores Lei Shen, Jie Zhang y Liu Jing sobre transformadores de metales líquidos TML. Este trabajo es presentado en el Departamento de Física y Nanotecnología en el apartado Ciencia de los Materiales y Dinámica de Fluidos con la nomenclatura interna de la Universidad ArXiv. 1402-1727. El 11 de marzo de 2014, 3 días después de la desaparición del vuelo de Malasia, se patenta bajo el número US 867-1381-B1, patente subida al grupo DLA, la arquitectura de la optimización del semiconductor, que podrá, mediante la utilización de un microchip, controlar esa tecnología LMT. Esta patente se registró a nombre de Peidon Wang, Sijun Chen, Xion Chen y Lilin de Freescale Semiconductor, de Austin, Texas. Observando las fotos de los científicos, vemos que el de nombre Lei Shen del 30 de enero y el Lilin del 11 de marzo, es la misma persona. Patente. Transformador de metales líquidos. Número. ArXiv 1402-1727. Fecha patente. 30 de enero de 2014. De todas maneras, el material que han descubierto estos científicos chinos puede cambiar el rumbo de la humanidad y de la historia. Han patentado máquinas líquidas que prometen una nueva era de los robots blandos. Los campos eléctricos pueden transformar metales líquidos de una forma a otra, algo que solo era ciencia ficción. Precisamente, uno de los propietarios de la patente es una corporación multinacional relacionada con la industria de las telecomunicaciones y se vería ampliamente beneficiada con la desaparición del MH370. La compañía Freescale es poseedora de una importante patente de semiconductores aprobada 4 días después de la desaparición del avión en la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos. 4 de los 5 titulares de la patente volaban en el avión desaparecido. Freescale aceptó ser absorbida por Blackstone Group LP, que pertenece a la familia de Jacob Rothschild. Los Rothschild son una dinastía de financistas y banqueros internacionales de origen judeo-alemán que desde el siglo XVIII aspiran a crear un nuevo orden mundial. La patente de la aleación líquida se divide a partes iguales entre 5 titulares, y en las cláusulas, si un titular de la patente muere, el resto de los titulares comparten equitativamente los dividendos del fallecido a partes iguales. Si 4 de los 5 titulares de la patente mueren, entonces el titular de la patente que queda con vida consigue el 100% de la patente. Ese titular de la patente restante es la empresa Freescale Semiconductor. Por ende, al darlos por muertos, todos los dividendos pasarán al multimillonario judeo-británico Jacob Rothschild, dueño de Blackstone, que significa piedra negra, que a su vez posee la compañía Freescale Semiconductor.
Aún así está la hipótesis de que el avión no cayó al mar, sino que fue secuestrado y se encontraría escondido en la isla anglo-norteamericana de Diego García, ubicada en el Océano Índico. La única manera de seguir avanzando en el proyecto del robot líquido, es mantener con vida a estos científicos chinos para seguir desarrollando el proyecto molecular que revolucionará al mundo. Seguramente los genios chinos trabajarán en secreto para quienes los secuestraron, hasta llegar a dominar la manera de licuar a voluntad material orgánico y volverlo a su estado de origen sin perder propiedades. Sospechas tras la desaparición del avión. El ex primer ministro de Malasia Mahathir Mohamad, algo debe sospechar, ya que aseguró en mayo de este año que el destino del desaparecido avión MH370 de Malaysia Airlines podría ser conocido por la inteligencia estadounidense. Los aviones no desaparecen, escribió el ex primer ministro de Malasia en su blog, planteando que el vuelo pudo haber sido manejado remotamente por radio o enlaces satelitales de agencias de gobierno como la Agencia Central de Inteligencia, CIA, si es que terroristas intentaron hacerse con el control de la cabina. Mohamad justificó sus dichos afirmando que en 2006, la empresa Boeing recibió la patente de un sistema que, una vez activado, remueve todo el control de los pilotos para hacer volver a un avión comercial a una locación predeterminada de aterrizaje. Alguien está ocultando algo. Es muy probable que no sea un accidente común. Luego que se acabara el combustible por alguna razón, los medios no imprimirán nada que involucre a Boeing o a la CIA. Espero que mis lectores vean esto, puntualizó. De lo que no cabe ninguna duda es, que la desaparición del vuelo MH370 hace 3 meses es un misterio de la aviación sin precedentes. Si se unen las tecnologías que tiene China y Holanda, podrán realizar una raza de superrobots. Lo que supondría casi el exterminio de la raza humana. Zombies, robots, autómatas y androides, todo esto es lo que parece ser solo cosas de películas y ficción. Los zombies son criaturas no muertas que van dando traspiés buscando carne humana para devorar e infectando a una población con esta enfermedad. Luego están los robots, la máquina mecánica compleja como las películas de Transformers. Finalmente, los autómatas y androides que son los robots humanos como Terminator y siempre se representan como una cosa del futuro, aunque los zombies pueden no ser autómatas del todo reales, los androides y los robots se están volviendo muy reales en la sociedad tecnológica actual. Los autómatas son los robots humanos que tenemos actualmente y que se supone que imitan las acciones, los dichos e incluso la apariencia de los humanos. Los androides son prácticamente lo mismo, pero solo ocurren en la ficción, pero pronto se convertirán en realidad. Los androides, como se muestra en la ficción, son un robot muy cercano a un humano, y muestran características y procesos de pensamiento similares a los humanos. Los robots se definen como cualquier cosa mecánica que pueda realizar una tarea automáticamente. Actualmente usamos robots en todo tipo de variedades, como su propio teléfono, cómo se hace la ropa, su automóvil y muchas otras necesidades de la vida. La definición de un zombie es un ser humano sin voluntad que regresa de entre los muertos. Esta no es una definición de ciencia ficción ni es una creencia verdadera en algunas culturas. Los zombies tienen la cualidad de no tener voluntad y no tener emociones. Estas son características distintas que los convierten en un zombie. Un robot, por otro lado, tiene tareas que performar y está programado para realizarlas, por lo que también podría considerarse sin voluntad al elegir si realizar o no esta tarea. Un autómata o android tienen el poder de elegir cuál se vuelve peligroso. Tienen cantidades ilimitadas de información y pueden acceder a ella automáticamente. Sin embargo, los androides son mucho más sofisticados que los autómatas debido a que son ciencia ficción, pero la tecnología de los autómatas está creciendo rápidamente y la inteligencia artificial se vuelve cada vez más inteligente, lo que les permitirá aprender a transformarlos a partir de un robot que realiza un programa. Tarea en un androide con pensamiento consciente y la capacidad de aprender por sí solo. Aunque tienen muchas similitudes, los zombies, robots, autómatas y androides son todos muy diferentes no solo característicamente sino también físicamente. Los zombies son carne humana muerta con una pequeña cantidad de poder cerebral que les dice que coman e infecten a los demás. Son harapientos y generalmente pálidos con marcas de mordiscos y caminan con lentitud de manera similar a los bebés. Los robots son solo dispositivos mecánicos que no se parecen a los humanos, como una máquina de metal que coloca neumáticos en una fábrica de automóviles. Los autómatas son humanos como el busto, distinguiblemente no los humanos en lo que respecta a nuestra tecnología conocida actual. Finalmente, los androides son humanos mecánicos indistinguibles que se supone que todavía sirven a nuestras necesidades, pero con el pensamiento consciente pueden volverse desviados.
En sus pensamientos y acciones, en general, tienen muchas similitudes, como el propósito de cumplir y hacer lo que se les dice, pero también muchas diferencias en su forma de pensar y sus características físicas. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.